Muy bien, tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de Metodología de la Investigación Científica 1. Este día pues toca continuar con los contenidos programados para esta semana, así que un saludo pues a ustedes que están conectados y que tienen pues como evidencia sus cámaras abiertas, Melissa Cañas, Steven, Adrián, Andrea, Natalie, Natalie Lisette y Natalie Janet, Brian, Lady, Valeria, Sofía, Yaritza, Daniela, que se está arreglando el look, Oriana, ¿verdad? Y también Daniela Rudamas, que me aparece a la par de la otra Daniela. También Javier, que tenés en tu tabla ahí el cronograma de actividades, tenés, ¿verdad, Javier? Atrás de vos. Cronograma de actividades del estudio. Es broma. Estoy molestando, no te vayas a molestar. Lourdes Sansora igual, a ver, bueno, veo también a Paola, me veo a mí mismo, veo también a Erika Gámez, Jacqueline Rivas, Ricardo Lemus, veo a Eneida, Stephanie Benítez, se me movió la pantalla, Rachel Rodríguez, Eric Emanuel, Lucía Michel, Camila Morazán, Graciela Cepeda, se volvió a mover esto, ok, veo a Katie también, ¿quién más? A Catherine Terzón, Abdi Ramos, ok, y veamos en la pantalla 3, me parece que son las mismas personas, creo que nadie se repite, vamos a ver, Michelle Sarmiento, no sé si ya la había mencionado, Sofía Domínguez, ahí estamos. Sí, esta es la pantalla 1, la 3 sería esta, Graciela Cepeda, Neida Ramos. Sí, bueno, ok, perfecto, nos saludamos entonces. Tengan todos muy buenas tardes. Espero se encuentren súper bien. Vamos a desarrollar la actividad pues programada para el día de hoy. Ok, ahorita les comparto con ustedes. Por favor, me confirman que pueden ver la pantalla. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Bueno, jóvenes, quiero comentarles que estamos precisamente pues en la elaboración del capítulo 3. Sí me sorprende que ni un tan solo grupo me subió el avance del capítulo 3. Estoy así mega, hiper macro, Lick, archi yo sí lo sorprendido. subí. ¿Sí lo subiste? Sí. Pero Yo lo subiste, también, pero ya lo no. subieron, Igual, nosotros también lo subimos. lo subieron en la semana pasada, ¿verdad? No. En esta. Sí. Bueno, pero yo revisé hace como unas 2 horas, me parece, y no No, es que tenía hace como nada. una hora lo puse por eso. Por eso, ok. Y la otra persona también lo compartió hace cuánto más o menos. Yo ayer en la noche. Ayer en Igual, la ayer. noche. Sí, vamos a Tipo, ver. Ok. Capítulo, sí. Bueno, ok, ayer sí. también lo subimos. Ok, perfecto. No sé, quizás no me había actualizado, pero sí ya me aparecen los grupos. Bien, excelente. Eso me da la oportunidad pues a mí de revisar. Vaya. Quiero entonces compartir con ustedes el tema relacionado con lo que sería pues el cálculo de la muestra. Pero no me comparte lo que yo quiero esto, no sé por qué. Déjenme ver. No sé qué pasa. Ahí está. Ok, esto es lo que yo quiero. Y me confirman ustedes que pueden ver la presentación. ¿Sí? Sí, Lick. Muy bien, excelente. Bien, quiero comentarles pues que estamos en la elaboración del capítulo 3 y a partir de ahí pues vamos a ir completando algunos elementos. Hasta ahorita, a manera de ensayo, pues hemos hablado dentro de la estructura del capítulo 3 pues cómo va a ser la unidad de análisis, que ustedes ya saben quién es, la población, que tiene que ver con todas las personas que van a evaluar y la muestra. Entonces, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes este tema y también quiero hacer un ejercicio de cómo hacer el cálculo de la muestra, de tal manera pues que luego ustedes puedan hacerlo en sus estudios y puedan agregarlo. De todas maneras, como esta es, digamos, la primera entrega,
el primer avance para este caso. Entonces, un segundo avance podría incluir pues los aspectos que les hacen falta más el cálculo real pues de la muestra. Ok, pero primero les explico teóricamente y luego pues vamos al aspecto práctico sobre cómo hacer este cálculo. Bien, bueno, en primer lugar pues nos planteamos la pregunta ¿cómo calcular la muestra? ¿Cómo calcular el tamaño de una muestra? Y aquí surge la pregunta, ¿cuántas encuestas son suficientes? Dice que por muchos años los investigadores han batallado con este problema de calcular el tamaño de la muestra perfecto para obtener resultados estadísticos sólidos. Y de hecho ustedes pueden ver en esta imagen, color rojo con blanco, que existen, digamos, dos ecuaciones, dos fórmulas, una para la población finita y la otra para población infinita. La población finita es cuando nosotros sabemos el número de personas que conforman la muestra. La población infinita es cuando no sabemos exactamente cuándo es la población. Supongamos que queremos hacer un estudio con todos los mexicanos, todas las personas que tienen nacionalidad mexicana. A lo mejor lo primero que preguntaríamos es decir, bueno, tomemos el censo, ¿verdad?, de ese país y en base a eso, pues hagamos el cálculo de la muestra finita. Pero ¿qué pasa con aquellos mexicanos que viven fuera del territorio y que están distribuidos alrededor de todo el mundo? Entonces, en ese caso, pues como no sabemos exactamente cuánto es la población, usamos pues la población infinita, porque no tenemos seguridad de cuánto es. Bien, entonces, antes de seguir avanzando, quisiera pues que cada uno de los grupos, excepto el coordinador o representante, pero quisiera que tratemos de responder esta pregunta. ¿Cuántas encuestas son suficientes? Voy ahorita con el grupo 1. Cualquier integrante del grupo 1 necesito que abra su micro, menos el coordinador, menos el representante, y que me diga, obviamente, pues, ¿cuántas encuestas cree usted que son suficientes para su estudio? A ver, cualquiera del grupo 1, por favor, dígame cuántas. Necesito un número. Una consulta, y esto es dependiendo, digamos, el estudio de cada uno, ¿verdad? Si el nuestro es de mujeres embarazadas, sería aplicado al nuestro, ¿verdad? Solo para estar segura. Exactamente, así es. Ah, ok. Bueno, yo que soy parte del grupo 1, con lo que estamos viendo, que es de las mujeres embarazadas ya a, tercera edad, ¿verdad? Ya más mayores, yo diría que unas tal vez 50 diría yo, Unas para poder 50. ver, digamos, 25 siento yo, porque podríamos ver si algún tipo de porcentaje, digamos, por ejemplo, 25 mujeres no tienen problema, 25 sí, podemos ver 50-50%. Si hay más, ahí podemos ver como un tipo de porcentaje diferente. Eso siento yo que podría servir, porque yo cuando estaba en el colegio me acuerdo que algo así hice yo y cabal, mi profesor así me lo explicó, ¿verdad? Y eso pensaría yo. No sé si alguien más de mi equipo tal vez tuviera otra sugerencia o otro número. Ok, ¿alguien más del equipo? Buena pregunta la que plantea usted. ¿Tiene algo otro número? Yo quiero datos, así como lo hizo. No pude ver cuál es su nombre, chica, porque no me lo muestra la pantalla. La que acaba de participar. Soy Graciela del Ok, grupo, Graciela, Graciela. gracias. A ver, ¿alguien más del equipo 1 tiene otra idea? Necesito un número, así como lo dio Graciela. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos con el grupo 2. Grupo 2. ¿Cuántas encuestas consideran ustedes que son suficientes para su estudio? Cualquier integrante del grupo, por favor. ¿Sí? Grupo 2. A ver, confírmeme que no se me ha caído el Inter, que me están escuchando. Hola. Sí, señor Sí te Lili. escucha, Lick. Ok, Escucha. perfecto. Grupo 2. ¿Cuántas encuestas creen que son suficientes para su estudio? Vale, no se peleen porque si hablan todos al mismo tiempo no se entiende. Yo no los puedo comprender uno por uno. Ok. Abre el micrófono cualquiera del grupo y dígame por favor un número. ¿Cuántas encuestas son suficientes? Grupo 2.
Ok, mientras el grupo 2 piensa, vamos con el grupo 3, pero ya regreso con el grupo 2. Grupo 3, ¿cuántas encuestas son suficientes para su estudio? ¿Cuántas creen? Solo una. Una encuesta. Sí, Lick. Ok, perfecto. Grupo 4, ¿cuántas encuestas creen que son suficientes para su grupo, para su estudio? ¿Sí? ¿Grupo 4? Bueno, por aquí Sofía Guevara dice depende del universo. ¿A qué grupo corresponde usted, Sofía Guevara? Al grupo 4. Al grupo 4. Vaya, está bien. Podría ser, digamos, una respuesta que no está perdida, pero deme un número. Un Yo número creo, que, ¿sí? creo que al menos unas 50, ya que nosotros solamente nos vamos a basar en un hospital, no va a ser como que en distintos. Y por el Ok. área en el que nos vamos a basar, igual solamente sería al menos unas 50 encuestas. Ok, perfecto. Sofía, ¿verdad? Michelle Sarmiento. Michelle. Ok, Sofía, en su caso. Como había dicho anteriormente, creo que dependería del universo, porque dependiendo de ese dato vamos a sacar el número de la muestra que tiene que ser para representar significativamente a las personas que estamos investigando. Creo que no se podría dar un número concreto Ok, en su si no caso, conocemos ese dato. no puede dar un número concreto. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta. Lick, Muy coherente. ¿Sí? ¿Quién dijo Lick por ahí? yo diría que 46. 46, dice usted. Ok, Sí, perfecto. ¿Usted es del grupo? 4. Del grupo 4. Ok. Bien. Yo diría que 25. 25 del grupo. 4. Grupo 4 también, ¿no? Ok. 25, es perfecto. No sé si alguien más quiere agregar un número. ¿No? ¿Nadie más? ¿Leslie? 30. No, creí que quería hablar. Ok. Bien, perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, vamos entonces a avanzar en la presentación. El grupo 2 hizo falta. Grupo 2, ¿cuántas encuestas creen que son suficientes para su estudio? 50. 50, dice Daniela Cisneros. Ok, Daniela. Muy bien, gracias. A ver, Daniela, me hace un favor. En vista pues de la indiferencia del grupo 2, le voy a proporcionar a usted medio punto para el tercer examen parcial. ¿Me lo recuerda, por favor? Oiga. ¿Sí? Ok, gracias. Chévere. Gracias. Medio, y no sé, lo voy a pensar, a lo mejor le doy el punto completo. Ok, sigamos entonces. Gracias, pero me lo recuerda, por favor. Vamos entonces, yo ya lo anoté, pero me lo recuerda. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es el tamaño de la muestra? Bueno, diremos que el tamaño de la muestra es un término que se suele utilizar en estadística y en investigación de mercado. Vaya, pongamos acá mucha atención porque ahorita, digamos, nos salimos del terreno de la biomedicina o de la medicina, nos salimos del terreno de la psicología y entramos de manera interdisciplinaria a lo que es pues el terreno de la estadística. Que si bien es cierto, ni ustedes ni yo no somos estadísticos, ni vamos a ser estadísticos puros, salvo que alguno cambie de carrera pues y se gradúe como una ingeniería en estadística o algo así. De lo contrario, pues ustedes como futuros profesionales de la salud y yo como profesional de la salud mental, pues obviamente no es mi especialidad. Pero sin embargo, esto es importante utilizar la estadística. El término muestra suele usarse en estadística y también en investigaciones de mercado. Surge siempre que se desea encuestar a una gran cantidad de personas. Esto tiene relación con la forma en que se encuesta a grandes segmentos, es decir, grandes grupos. Entonces, ¿qué es muestreo? ¿Y por qué el tamaño de la muestra es importante? Esta es una buena pregunta. Entonces, ¿qué es el muestreo? ¿Y por qué el tamaño de la muestra es importante? Miren, al encuestar un gran número de personas, lo que en realidad interesa es comprender al grupo completo. Sin embargo, no siempre es factible obtener respuestas de absolutamente todas las personas.
En cambio, lo que se hace es tomar una muestra aleatoria de personas que representan la población total a investigar. Yo les ponía un ejemplo en la clase anterior, donde supuestamente hacíamos una investigación y que abordábamos en el estadio a 800 mexicanos. O sea, en teoría es bien fácil decirlo, pero ya en la práctica, ¿creen ustedes que hubiésemos podido abordar a los 800 mexicanos? Es muy difícil porque hay tantas variables. Hay diferentes entradas en el estadio. Hay diferentes áreas, desde platea, sol general, sombra, preferente. Es decir, y pueden estar distribuidos a todo lo largo y ancho del estadio. Por lo tanto, pues no siempre es factible encuestar a toda la población. Es fácil es decirlo, voy a encuestar a toda la población, pero en la práctica no siempre es factible. Entonces, de ahí la necesidad de hacer un muestreo. Bueno, entonces, avanzando en este sentido, diremos que este proceso se conoce como muestreo. ¿Cuál proceso? El proceso de calcular cuántas personas van a representar de forma significativa a la población que yo voy a entrevistar. Lo vuelvo a repetir. De estos 800 mexicanos, siguiendo el ejemplo, que asistieron al estadio, no es factible entrevistar o pasarles un cuestionario a los 800. Entonces, yo voy a hacer un cálculo de la muestra. Esa muestra me va a dar un número. De estos 800, yo voy a obtener un número en base, obviamente, pues a una ecuación matemática que me diga que es suficiente el número de personas para representar a la muestra. Entonces vean aquí este ejemplo, aquí abajo, en este esquema donde dice población N, también se le conoce como muestra la N. Digamos que aquí están los 800 mexicanos y este segmento de acá, este grupito viene siendo la muestra, que al hacer un cálculo estadístico, pues obtuvimos que este número de muestra, este número de personas de 800 representan el punto de vista del resto. Entonces, dicho eso, analizamos lo siguiente. Si la muestra es demasiado pequeña, podría incluir una cantidad desproporcionada de encuestados atípicos o outliers en inglés, que generan valores anómalos. Esto puede producir una distorsión de los resultados, lo que no le permite obtener una visión realista de la población en estudio. Esto, miren, no permite obtener una visión realista de la población en estudio. Imagínense que yo quisiera evaluar esta cátedra y digo yo, quiero que me digan, que me retroalimenten cómo estoy dando las clases. Entonces vengo yo y digo, ok, voy a preguntarles nada más a los 5 representantes de cada grupo. La sección anda entre 83 y 85 personas y yo solo le voy a preguntar a 5, ok, ¿qué piensan de la clase? Pues obviamente, pues no es que no tenga ningún valor lo que digan estos 5, pero estas 5 personas lo más seguro es que no representan a toda la población, es decir, a toda la sección. En este caso, es cuando la muestra es demasiado pequeña y los resultados van a ser anómalos, alterados, no van a ser realistas. Ahora, si la muestra, por el contrario, es demasiado grande, la investigación se vuelve demasiado compleja, se vuelve demasiado costoso y lenta. Esto que parece sencillo, no debemos de verlo así, porque en la práctica a veces decimos, voy a encuestar a todo mundo, el 100% de la población o universo, como se conoce, pero realmente no siempre es factible. Y cuando intentamos hacer eso, se vuelve un aspecto complejo, se vuelve costoso porque hay que invertir más dinero, porque se extiende el proyecto más del tiempo estipulado en el cronograma y se vuelve también lento. ¿Por qué? Porque vamos reuniendo la muestra poco a poco y se extiende. Ahora, si bien es cierto, estos resultados serán más precisos, pero sus beneficios no superarán los costos de realizar el estudio. Entonces, donde hay que hacer como un balance. Ahora, ¿cómo calcular el tamaño de una muestra? Esta es una buena pregunta. Para calcular el tamaño de la muestra adecuado, se debe tener en cuenta diferentes factores que afectan a la encuesta y tener una comprensión básica de los cálculos estadísticos que se aplican. Luego podrá utilizar una fórmula de tamaño de muestra para aplicar todo esto y hacer el muestreo con la confianza de que su encuesta será estadísticamente correcta. Entonces vamos a abordar estos factores que afectan a la encuesta. Ahora, los pasos que siguen son adecuados para calcular el tamaño de la muestra para datos continuos, es decir, datos que se contabilizan numéricamente. Esto no aplicaría si estuviéramos haciendo datos categóricos como, por ejemplo, agrupar categorías como color verde, color azul, hombre, mujer, etc. Estamos hablando de números continuos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 en adelante. Ahora, etapas para el cálculo de la muestra. Quisiera pues que prestaran mucha atención porque estos apartados son muy importantes. Ok, etapa 1, determinar las variables del tamaño de la muestra. Antes de poder calcular el tamaño de la muestra es necesario determinar ciertos aspectos de la población objetivo y del grado de precisión que se necesita. Número 1, tamaño de la población. ¿Cuántas personas en total conforman el segmento que desea estudiar? Yo sé que todos ustedes hasta ahorita tienen una idea teórica de cuántas personas conforman toda la población que ustedes desean estudiar. Pero llegó el momento de pasar de un aspecto teórico a algo concreto para poder calcular la muestra. Para saberlo debe tener claro quién forma parte del grupo de la población y quién no. Si yo digo que voy a estudiar a los adolescentes o a los jóvenes durante el bachillerato, pues yo voy a escoger a los del bachillerato. Si digo que voy a estudiar a los de tercer ciclo, solo me voy a enfocar en los de tercer ciclo. Por ejemplo, si desea saber más sobre dueños de perros, debe incluir a todas las personas que en algún momento hayan tenido al menos un perro, dependiendo de los objetivos de la encuesta. Podría incluir o no aquellos que tuvieron perro anteriormente, pero no en la actualidad. No se preocupe si no puede calcular el número exacto. Es habitual iniciar la investigación con un tamaño de la población desconocido o un rango estimado. Hasta ahorita, ese postulado, esa teoría de cuánto es el tamaño de mi muestra, es válido que no lo tengan claro, pero a partir de esta clase en adelante, ustedes tendrán que buscar claridad como investigadores. De hecho, eso es parte del proceso investigativo. Investigar, conocer, descubrir cuál es el tamaño de la población. Bien, entonces, veamos. Primero, tenemos que tener presente de que es inevitable que se produzcan errores. Es decir, los errores siempre estarán presentes. Ahora, lo importante es determinar qué grado de error será aceptable en tu estudio. El margen de error, también llamado intervalo de confianza, el margen de error también se le conoce como intervalo de confianza, se expresa en valores medios. Es necesario establecer qué diferencia se aceptará entre la media de la muestra y la media de la población a estudiar. Si alguna vez vio una encuesta política, entonces ha visto un intervalo de confianza y cómo se expresa. Se ve como algo parecido a esto. 68% de los votantes aprobaron la propuesta Z con margen de error de más o menos 5%. Entonces, nosotros vamos a trabajar con datos específicos. El margen de error que vamos a utilizar es del 5%. Ese margen de error vamos a utilizar. Para calcular la muestra necesitamos tener algunos datos previos. Este es uno de ellos. Así que ténganlo presente. Margen de error 5%. Nivel de confianza. Esto es lo que sigue al intervalo de confianza, el paso 2. Se refiere a cuánta confianza se desea tener en que la media real se encontrará dentro del margen de error. Los intervalos de confianza más comunes son el 90%, el 95% y el 99%. Nosotros nos vamos a quedar con el 95%. Entonces, recordando, vamos a trabajar con el 5% de error, con el 95% del nivel de confianza. Quiero seguir avanzando, pero quiero estar seguro que hasta ahorita está todo claro. O si tienen alguna pregunta, pues es el momento. ¿Me confirman, por favor? De momento todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Buenísimo. Yo sé que todavía no está concretado esto, pero no quiero seguir avanzando y que ustedes no tengan claro esto. Vale, perfecto. Entonces, error 5%, nivel de confianza 95%. Desviación estándar. En este paso se debe estimar cuánto variarán las respuestas que se reciban entre sí y con respecto a la media. Una desviación estándar baja significa que todos los valores se agruparán en torno a la media, mientras que una desviación estándar alta significa que se distribuirán en un rango mucho más amplio, con valores atípicos muy pequeños y muy grandes. Dado que aún no se ha realizado la encuesta, lo más seguro es optar por una desviación estándar del 0.5, que garantiza que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Entonces, ese sería el otro dato. Dijimos, pues, error el 5%, el nivel de confianza 95%, y en este caso, pues, la desviación estándar debe ser de 0.5. Ok, ya tenemos 3 factores, 3 variables. Entonces, calcular el tamaño de la muestra. Lo siguiente que se debe hacer es convertir el nivel de confianza en una puntuación Z.
Estas son las puntuaciones Z para los niveles de confianza más comunes. Para el 90%, la puntuación Z es de 1,645. Para puntuación Z de 95%, 1,96. Para puntuación Z del 99%, 576. Como dijimos que nos vamos a quedar con el 95%, entonces la puntuación Z para nosotros sería 1,96. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han utilizado una tabla de puntuaciones. En una columna, pues, encontramos el nivel de confianza y en las filas encontramos el equivalente, es decir, la puntuación en este caso, que no nos corresponde, pues, meternos a ese apartado. Entonces, acá tenemos las fórmulas para población finita y para población infinita. La población infinita, pues, es cuando no conocemos el total, pues, del universo o el total de personas. La población finita es cuando es conocida. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Aquí hay un ejemplo práctico. Supongamos que elige un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0,5 y un margen de error o intervalo de confianza del 5%, más o menos 5%. Y aquí podemos ver entonces la operación, el cálculo, ¿verdad? Para este caso, el resultado pues es 384,16. Entonces se van a necesitar 385 encuestas. ¿Por qué? Porque no existen 384,16 personas. O sea, o son 384 o 385. Así que, jóvenes, quiero también que tengan presente lo siguiente. Ya en el aspecto investigativo, algunas comisiones evaluadoras, las comisiones evaluadoras son las personas que evalúan los estudios. A veces te dicen, explícame cómo calculaste la muestra. Entonces tú puedes mencionar estos apartados. Otros son más extremos y te dicen, ok, aquí está un plumón y necesito que me hagas, ¿verdad? A mano, me comprobes el cálculo de la muestra. Eso casi ya no se ve, porque actualmente existe una gran cantidad de software gratuito, libre, para poder hacer el cálculo de la muestra. Pero no sería raro que en algún momento pues se topen con alguien exigente de ese modo. En mi caso personal, pues lo que pregunto es cómo calcularon la muestra. Trato de indagar que tuvieron claridad sobre cómo lo hicieron y les pregunto qué tipo de software utilizaron. Ok, antes de continuar quisiera saber si hay preguntas en torno a lo que hemos hablado, porque luego viene una práctica de cómo hacer el cálculo de la muestra a través de un software. ¿Preguntas? No, licenciado. Ok, antes de hacer el cálculo, entonces, quiero comentarles que hay problemas también con el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, puede ajustar los resultados de la forma siguiente: disminuir el nivel de confianza o incrementar el margen de error. Esto aumentará las posibilidades de que el muestreo tenga errores, pero reducirá considerablemente la cantidad de respuestas que va a necesitar. Ok, hasta acá llega esta presentación y ahora quiero compartirles precisamente pues una de las formas de cómo hacer el cálculo de la muestra. Solo denme un segundo, ya les comparto pantalla. Aquellos que están en computadora pueden abrir una pestaña para ir haciendo el ejercicio conmigo, si así lo desean. Ok, están listos, ¿verdad? Para poder ver el ejercicio del cálculo de la muestra, ¿sí? Sí, licenciado. Ok, Sí, perfecto. Casi no les escucho. Le voy a subir volumen a esto. Ahí está. Vamos entonces. Nos vamos a Google. ¿Me confirman que pueden ver, por favor, pantalla? Ahorita sí. ¿Sí? sí se ve. Ok. Sí, Muy bien. Entonces lo que tienen que hacer es digitar OpenEpi. Así. Ok. Le dan OpenEpi en el buscador y se dirigen a OpenEpi menú. Este es un software en línea. No tienen que descargar nada. Me confirman que pueden ver una pantalla que dice estadísticas epidemiológicas del Código Abierto para la Salud y bla, bla, bla. ¿Sí? Sí se logra leer. Sí, Vaya, aquí hay un menú que obviamente todo este menú está relacionado con aspectos investigativos.
A medida que ustedes van profundizando, pues van encontrando el uso de todas estas funciones. Por ejemplo, hay estudios donde se toma un grupo, se toma una población, por ejemplo, en estudios analíticos, y se crea un grupo control, un grupo caso y un grupo control, y en base a eso se va trabajando. Pues utilizas la tabla 2x2 para hacer ese tipo de cálculos, etcétera. Entonces, pero nos vamos a concentrar en lo que a nosotros nos interesa, que es el cálculo de la muestra. Ok, no pretendo yo a partir de esta clase enseñarles todas las funciones de este menú, pero por lo menos aproximarlos para que ustedes a partir de ahí pues vayan descubriendo y conociendo. Ok, datos agrupados, no necesitamos esto. Personas, tiempo, no lo necesitamos. Variables continuas, no lo necesitamos. Pero sí necesitamos ¿qué? ¿Cuál carpeta necesitamos? ¿Cómo se llama? Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Le damos clic y aquí aparecen 4 opciones: proporción, CC no pareado, corte C y diferencia de medias. Tomamos la opción de proporción y le damos clic. Esto nos va a abrir otro menú. Por favor, confírmenme que pueden ver un menú que dice inicio, introducir datos, resultados, ejemplo. Sí. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a introducir datos. Afortunadamente el software, de todos los aspectos que estuvimos hablando, ya los toma en consideración y te da los datos por default, ¿ya? Te da el nivel de error, la confianza. Básicamente, pues te da previamente pues todos los datos. Lo único que tenés que tener es introducir el tamaño de la población. El tamaño de la población se debe entender como el total de personas que forman parte del grupo que te interesa estudiar. Por ejemplo, si voy a trabajar con un colegio con los jóvenes del bachillerato, entonces yo voy a sumar todas las secciones del primero, segundo y tercer año, y el total de alumnos, ese va a ser el total de la población. A eso también se le conoce como el universo. Repito, el total de la población se le conoce como el universo. O también se le llama tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, como último en esta línea, en nuestra sección hay entre 82 y 85 estudiantes que inscribieron la asignatura. Naturalmente, pues no todos están activos, pero el universo para el caso que les estoy poniendo yo es 85, que es el total de alumnos que inscribieron la asignatura. Este universo es lo mismo decir el tamaño de la población. Entonces, hagámoslo práctico. ¿Algunos de ustedes saben cuál es el tamaño de la población de las personas que usted va a estudiar? ¿Lo tienen así clarito? O si no lo saben, pues a manera de ejemplo el aproximado. ¿Cuántas personas van a ser? 50 personas, tal vez. 50 personas, ok. Entonces, ese es el tamaño de su población. Introducimos 50 y solo le damos calcular, miren. Ok. Entonces aquí nos da el resultado. Dice tamaño de la muestra para la frecuencia en una población. Como estamos trabajando en un intervalo de confianza del 85%, entonces dice que el tamaño de la muestra tiene que ser 45 personas. ¿Por qué? Porque obviamente pues la muestra es bastante pequeña. 50 en este caso pues es bastante pequeño. ¿Ok? Vamos a darle un reset y vamos a hacer otro cálculo. ¿Alguien me puede decir el ejemplo que yo les decía de los 800 mexicanos que están presentes en el estadio? Si nos tocara investigar a una población, a un universo total de 800 mexicanos, a un nivel de confianza, entonces la muestra sería 260. Si nosotros encuestamos estos 260, va a ser la representación estadística confiable de todos el resto de la población. ¿Ok? ¿Alguien más tiene el número del tamaño de su población o un aproximado? Si no lo tienen, pues ahorita, pero un aproximado para hacer ejercicios. 300. 300, ok, creo que era la voz de Castro, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la población tuya a un nivel de confianza del 95%, el tamaño de la muestra sería de 196.
Entonces, muchas veces lo que se hace es que simplemente se copia esto. Se copia y se pega en el apartado. Obviamente se pone un párrafo, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? En el presente estudio se llevó a cabo el cálculo del tamaño de la muestra a partir del uso del software openepi.com y se llegó a determinar que el tamaño de la muestra, el tamaño de la población es de 300 personas, siendo el tamaño de la muestra al calcular las 169 encuestas. Luego le das copiar y pegar esto, que es como la evidencia de lo que estás haciendo. No sé si me doy a entender con esto último que acabo de explicar, qué es lo que van a incorporar al capítulo 3. ¿Sí? Sí, Lick. Ok, solo para aquellos que tal vez todavía no tienen claro, recuérdense que el capítulo 3 lleva diferentes apartados. Y hay un apartado que se llama el tamaño de la muestra. Entonces es en ese apartado donde van a introducir estos datos. A ver, vamos a hacer otro cálculo. ¿Alguien más conoce el número de la población de su estudio o aproximado? 200. 200. Ok, gracias. Para el caso de 200, entonces, a un intervalo de confianza del 95% serían 132 encuestas. Ok. Es mejor abordar 132 encuestas que las 200, ¿verdad? Ok, voy a dejar de compartir, pero antes de hacerlo quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas referente a lo que acabamos de hacer y de calcular. No, Lick, por mi parte todo claro. Ok, voy a dejar de compartir. Perfecto, entonces este es el siguiente paso que ustedes tienen que dar. Ya subieron los avances, pues agreguen el resto de información, hagan el cálculo de la muestra y lo pegan en su capítulo 3. Y esto ya les va a dar datos, pues ya no, digamos, aproximados, sino que datos puntuales, específicos, referente a su estudio. Bien, entonces, digamos que por hoy, pues, es lo que quería compartirles. De aquí en adelante, pues, lo que restaría es que ustedes hagan el ejercicio conforme a sus estudios y lo agreguen, pues, a su capítulo 3. Básicamente, pues, eso es lo que seguiría. Quiero saber si hay dudas o preguntas.